Por favor, hermanos. Queridos hermanos, todos en este día solemnísimo de Navidad, la liturgia de la Iglesia nos presenta la venida del Hijo de Dios en la carne, eso que llamamos Navidad, como el acontecimiento central que viene a disipar nuestras tinieblas, nuestra soledad, nuestra necesidad de Dios. Toda la Biblia no es sino un clamor por pedir a Dios que se haga presente entre nosotros. Un antiguo salmo en el Antiguo Testamento dice: muéstrame tu rostro, Señor, tu rostro busco, no me lo niegues. Inclina tu oído hacia mi clamor, Señor, escúchame. Ya desde el inicio del pueblo de Israel, cuando Dios le da a Moisés la encomienda de guiar al pueblo a través de aquel gran desierto, Moisés le dice en el libro del Éxodo: yo voy a cumplir con esa encomienda si tú vienes con nosotros. Si no vienes con nosotros, yo no salgo a liderar a este pueblo. Después vemos en los relatos del Nuevo Testamento cómo los discípulos y las multitudes buscan a Jesús, porque el corazón humano encuentra ahí su verdadero reposo, su paz espiritual más profunda. ¿Cómo olvidarse de aquellas multitudes que seguían a Jesús, aunque Él cruzaba en la barca? Caminaban por todo el litoral del lago, un lago enorme de 22 kilómetros de largo, para alcanzarlo en la otra orilla y seguirlo escuchando. Ahí se muestra con claridad la necesidad que tiene nuestro corazón y nuestra soledad de la presencia amorosa de Dios entre nosotros. Y sin ánimo de agotar aquel momento en el que los caminantes de Emaús, cuando Jesús resucitado parece que va a seguir el camino más adelante y se va a despedir de ellos, aquel clamor, aquella súplica: quédate con nosotros, Señor, porque el día atardece. Vean cómo de nuevo la oscuridad parece amenazarnos, como a los niños que sienten que se van a quedar sin sus padres, y suplica el corazón humano: quédate con nosotros, Señor. Con esto lo que quiero presentar es una situación humana básica que quizá la podemos ir ocultando con la edad, pero ahí está latiendo siempre: nuestra muy personal y profundísima necesidad de Dios. Fuimos hechos por Él y para Él. Nuestro corazón está diseñado exclusivamente para Dios y para encontrar solo en Él su quietud, su reposo, su verdadera alegría. Todo esto le da un gran sentido espiritual y profundo, tremendamente verdadero y real a la Navidad, que no es solamente una fiesta tradicional ni un conjunto de costumbres culturales, es un hecho espiritual. Y por espiritual no quiere decir simbólico, inexistente, y por invisible, inútil. Espiritual tiene que ver con ese ámbito humano que es el más profundo y el más sacudidor. Miremos nada más cómo las emociones mueven nuestro interior, y realmente no se encuentra ahí nada, porque son emociones espirituales. De manera similar, todo lo divino entra al ser humano por ese canal espiritual que es el más profundo y el más real de todos, porque es la realidad que mueve todo lo demás en el ser humano: su cuerpo, su cultura, su vida exterior, su interrelación con los demás. De forma que cuando la raíz del ser humano, su alma espiritual, se encuentra hueca,
o por lo menos así se siente. Se vive una vida miserable, una vida de sufrimiento, de soledad, una vida en la que la persona se siente dejada a sus solas fuerzas ante los diversos problemas y desafíos. El primero de ellos es la propia vida y el segundo es el final de esa vida, la muerte. También otro desafío es el bienestar y los riesgos de mis seres queridos, de las personas que yo quiero. Miren entonces cómo la venida de este niño santísimo en medio de nosotros no hace más que satisfacer un deseo humano universal y tremendamente profundo, nuestra necesidad de estar con Dios o de sentir que Él está con nosotros. Miren cómo la Navidad es justamente la fiesta del Immanuel, el Dios con nosotros, en medio de nosotros. Examinemos ese evangelio que se nos proclamó y vean la dinámica que nos presenta. En el principio del tiempo, cuando no había mundo, cuando estaba Dios en su eternidad trinitaria, ahí con Él estaba el Verbo, la palabra eterna de Dios, el Hijo, y era Dios, tenía esa condición divina. Cuando se maduraron los tiempos en la humanidad, después de que vino la creación, la caída del pecado, Dios tuvo a bien enviarnos a su Hijo querido para asistirnos en nuestra soledad, para complementar todo lo que habíamos perdido. Miren cómo 2 veces dice el texto que se nos leyó: este niño vino y viene lleno de gracia y de verdad, porque ahí está todo lo que necesitamos. La verdad es noción, informaciones importantísimas para la mente de la persona. Necesitamos saber quiénes somos, cuál es nuestro negocio en este mundo, qué va a pasar con mi vida después de la muerte, qué puedo esperar de Dios y tantas otras preguntas que Jesús vino a responder con toda cabalidad. Él venía lleno de verdad, pero también viene lleno de gracia. La gracia no es sino la presencia misma de Dios en las personas, con sus bendiciones, con sus milagros, con los sacramentos que el Señor fundó. Nos dejó la gracia, es decir, la posibilidad de sentir a Dios muy íntima y realmente en el alma, ya desde esta vida, no solamente hasta la eternidad. Pero aquí empieza el drama que el Evangelio de San Juan que hemos escuchado nos narra a lo largo de sus páginas. 3 veces dice el evangelista en este texto: vino la luz a las tinieblas y las tinieblas la rechazaron. Vino el Creador a su mundo y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y a los suyos no lo recibieron. Ahí está el drama de la religión, el drama del Dios crucificado, el drama de un Dios enamorado de su criatura, que al final de sus días terrenales, alzado en una cruz, dice: tengo sed de ese amor de respuesta de ustedes. El mío ha sido un amor que se desborda al grado de haber venido entre ustedes, haber trabajado incansablemente por implantar la verdad y entregarles la gracia. Y ahora que estoy muriendo de amor por ustedes, tengo sed, reclamo un amor semejante de parte suya. Por eso también nos dice el Evangelio otro aspecto que es muy hermoso. Es verdad que vino a los suyos y no los recibieron, pero a los que creyeron en Él, a los que lo reciben en su corazón, les da la posibilidad de llegar a ser hijos e hijas de Dios, de vivir según la verdad que Él nos trajo y beneficiándose de la gracia que Él nos entregó de parte del Padre Celestial.
No en balde la segunda lectura tomada de la carta a los romanos nos dice, el Hijo, ese pequeñito que está en el pesebre, es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cómo puede resplandecer, iluminar infinitamente la creación un niño en un pesebre? ¿Cómo puede ser reflejo de la gloria de Dios? Justamente porque en esa humildad, en ese abajamiento, en ese acercarse a nuestra humanidad, haciéndose también humano, allí vemos cuánto nos ama el Señor y en qué reside su grandeza. No solamente en un poder que nos puede aplastar, al contrario, en un ser todopoderoso que está allí para ayudarnos, para guiarnos por la vida, para impulsarnos con su gracia. También dice la carta a los a los hebreos que se nos leyó como segunda lectura, Él es el resplandor de la gloria de Dios, en Él reside toda la verdad, en Él reside todo lo que Dios es. Miren qué cercano por humano el Hijo eterno de Dios, que ahora se hace Hijo del hombre. Miren qué lenguaje tan claro habla, porque Él mismo es humano, está en el seno de una cultura, vino a una familia, vino en un tiempo determinado, experimentó los azotes del pecado, la pobreza, la migración, la opresión, el abuso, la violencia, y todo eso Él nos enseñó a superarlo. Por eso dice que venía lleno de gracia y de verdad. Ahora ya es posible superar el sufrimiento, la soledad, las ofensas, el temor que el maligno luego nos infunde ante la vida, el temor ante la muerte. Todo ha quedado superado por este niño divino que se nos dona, que se nos entrega para nuestra verdadera salvación. Por eso la primera lectura hace esta hermosa alocución. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que nos trae la buena nueva de la salvación. La Iglesia universalmente dice en este día de Navidad a toda la humanidad: ha llegado a nosotros el verdadero Salvador de nuestras miserias y soledades, de nuestros dolores y extravíos, de nuestros pecados y temores. Ha llegado realmente aquel que viene a arreglar nuestros problemas, viene a superarlos, viene a hacernos sentir libres y verdaderamente felices. Hermanos, que tengamos estas ideas resonando en el corazón en este tiempo de Navidad, que no solamente es el día de hoy, se extiende durante toda la novena y vamos poco a poco meditando qué significa que ya esté entre nosotros la presencia de Dios mismo actuando en su creación para mejorarla y llevarla hasta el cielo. Vamos juntos a profesarle la confianza que tenemos en Él. Pongámonos de pie.